Dios les bendiga. Hoy estaremos hablando acerca de la caída de Satanás. El pecado que Satanás cometió en contra de Dios fue de enaltecer su corazón, ya que Satanás era un ángel muy hermoso, su luz era muy resplandeciente. Vamos al libro del profeta Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? En el original hebreo es Heilel, que se pronuncia en el español estrella de la mañana. Esta palabra hijo de alba en el hebreo es Ben Shahar, que quiere decir hijo de alba. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas. En el original hebreo la palabra debilitabas no aparece escrito así, sino que aparece como halash, que se pronuncia en el español debilitas, es decir, tú que debilitas, como si estuviera hablando en el tiempo presente, a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En el hebreo es shamayim, que se pronuncia cielos en el término plural. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio. La palabra testimonio en el hebreo es moed, que viene siendo un lugar de reunión, donde los ángeles celestiales se reúnen. Me sentaré a los lados del norte. El norte en el hebreo es zafón, que viene siendo un lugar oscuro, ya que dice las escrituras que Dios habita en la oscuridad. En ese lugar es que Satanás quería colocar su trono, para ser semejante al Altísimo, para parecerse a Dios. Ese fue el pecado de Satanás, de este ángel resplandeciente de la mañana. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por esta causa, Satanás fue expulsado del cielo. Entonces vemos claramente de que esta fue la caída de Satanás. Pero resulta de que Satanás nunca va a ser igual que Dios, y mucho menos va a superar a Dios en sus poderes. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro y carbúnculo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Entonces vemos claramente de que Satanás fue expulsado del cielo, por causa de la altivez de querer ser igual que Dios, ya que era muy contratado allá en el reino de los cielos, ya que la palabra contrataciones proviene de la palabra contratos, es decir, que Satanás era muy contratado en el cielo y era muy recompensado de parte de Dios, y era muy servicial en medio de los ángeles, me refiero a Satanás. Y por esta multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad, porque resulta de que él era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Y por esa causa fue echado del monte de Dios, o del santo monte de Dios, que viene siendo el reino de los cielos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en los videos pasados, videos viejos que yo anteriormente había subido acerca del libro de Enoc y acerca de los ángeles que se rebelaron contra Dios a mezclarse con mujeres humanas para engendrar gigantes. Para que puedan entender acerca de estos temas, le invito a que vean esos videos acerca del libro de Enoc descubierto en la cueva de Qumran, y acerca de los secretos escritos en el libro de Enoc parte 1 y parte 2. Ya que hay un pasaje de las escrituras en Judas capítulo 1 versículo 6 donde dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, su posición original? Y dice también que abandonaron su propia morada. Estos ángeles que abandonaron su propia morada se está refiriendo a los ángeles que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes, escrito en el libro de Génesis capítulo 6, versículos 2, 3 y 4, ya que Satanás no abandonó su morada con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra él, sino que él fue echado del reino de los cielos, como le acabo de decir. Y Satanás no se fue solo, sino que convenció a una tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Así que Satanás no se fue solo. Y cuando Satanás fue echado del reino de los cielos, junto con sus ángeles caídos, vemos un misterio en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2,
donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Si resulta de que en el versículo 1 dice de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios no va a crear un cielo y una tierra desordenada. Pero resulta que cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, eso quiere decir que en la tierra sucedió un caos. Y ese caos que sucedió fue la caída de los ángeles. Según los científicos dicen de que antes de que los seres humanos existieran en la tierra, existían dinosaurios. No le aseguro como tal de que en verdad existieron, pero vamos a dar una suposición de que sí existieron. Según los científicos afirman de que los dinosaurios se extinguieron a través de unos meteoritos que cayeron sobre la tierra y golpearon la tierra. Pero si nos vamos a la lógica y en las escrituras vemos que no fueron meteoritos que cayeron a la tierra, hablo de meteoritos literales, sino la caída de Satanás y sus ángeles. Entonces vemos claramente de que Satanás no abandonó su morada con sus ángeles, sino que fue echado de allá del reino de los cielos. También dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Estos ángeles que pecaron y no fueron perdonados por Dios, sino que fueron arrojados al infierno para ser reservados en el juicio de gran día, o sea, fueron encarcelados. Se estaba refiriendo a los ángeles que pecaron con mujeres humanas, porque Satanás y sus ángeles no fueron encerrados, sino que ellos están sueltos. Los ángeles que se rebelaron contra Dios, que tuvieron de parte de Satanás, habitan en las regiones celestes. Y Satanás también, y no solamente en las regiones celestes, sino que habita en esta tierra. Ya que las escrituras dice, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y dónde está el diablo? En la tierra. Y sus ángeles que le siguieron habitan en las regiones celestes. Porque dice las escrituras en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de las regiones celestes, tanto como ángeles caídos y demonios. Ahora, la palabra Satanás significa adversario. En las escrituras no aparece literalmente la palabra Lucifer, sino que la palabra Lucifer proviene del latín, y la palabra Lucifer significa portador de luz. Y seguimos leyendo Ezequiel 28, verso 17. Y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí vemos claramente de que Satanás fue un querubín, ya que los ángeles se definen de 4 características. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines y serafines. Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Esta palabra en el hebreo, delante, se pronuncia panim, y reyes se pronuncia melech. Esta palabra te pondré en el hebreo no aparece así, sino que aparece como Natán, que se pronuncia te puse, para que miren en ti. No aparece en el hebreo, sino que aparece como la palabra Raaba, que se pronuncia para mirar en ti. No para que miren en ti, sino para mirar en ti. Se refería al Señor, diciendo, delante de los reyes te puse para mirar en ti. Ahora, hay un misterio profundo en este capítulo de Ezequiel 28, verso 13 al 19. Como por ejemplo, en el versículo 14 enseña y dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba hablando aquí? Cuando dice, yo te puse en el santo monte de Dios, en vez de decir, yo te puse en mi santo monte. Si aquí Dios está hablando, diría mejor, yo te puse en mi santo monte. Sino que dice más bien, yo te puse en el santo monte de Dios. Y aún en el original hebreo dice lo mismo. Ahora, la respuesta es que el que estaba hablando aquí era nada más y nada menos que Jesucristo nuestro Señor. Diciendo, yo te puse, le decía Satanás, en el santo monte de Dios. Y vemos aquí en el versículo 16 de Ezequiel 28, también dice, por lo cual yo te eché del monte de Dios. O sea, Cristo estaba hablando aquí a Satanás diciendo, yo te eché del monte de Dios. Por eso que dice en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 18, el mismo Cristo decía, yo veía a Satanás caer como un rayo. Entonces vemos claramente que el que estaba hablando aquí era nuestro Señor Jesucristo. Verso 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿A los ojos de quién? De los ángeles celestiales que lo miraban.
Verso 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos, la pregunta es, ¿cuáles pueblos? Si en ese tiempo los seres humanos no existían en la tierra. Aquí se estaba refiriendo a los pueblos angélicos, ya que los ángeles no solamente habitaban en el cielo, sino también en la tierra, igualmente como Satanás. Satanás también se paseaba por la tierra antes de que los seres humanos y los animales fueran creados sobre la tierra. Por eso que él decía, en su corazón subiré a los cielos y pondré mi trono en las alturas y seré semejante al Altísimo. Eso quiere decir que cuando él se dijo en sí mismo, subiré a los cielos, quiere decir que estaba en la tierra. Es decir, que el lugar de Satanás no solamente era el cielo, sino también la tierra. Y en esta tierra habitaban muchos ángeles. Por eso que sigue diciendo el verso 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Se refería a los pueblos angélicos. Cuando habla de pueblos no se estaba refiriendo solamente a ciudades, sino a multitud de ángeles. Espanto serás. Esta palabra espanto serás en el hebreo no aparece así escrito, sino que aparece como palajá hayá, que significa terror repentino tendrás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué significa esto? Que para siempre dejarás de ser. Esto significa que Satanás dejará de ser el adversario que es el acusador, que es el engañador de esta tierra, porque Satanás tendrá un juicio terrible de parte de Dios y será lanzado al lago de fuego. Allí dejará de ser lo que es en la actualidad, y en ese momento terror repentino le vendrá a nuestro adversario el diablo. Así que esta es la enseñanza de la caída de Satanás.